Do you like? I've been planning. If you hurt her, I'm not going to. This is it. Oh. Did you miss me? You're a pretty daughter. Remind me. Down to the end. If you hurt her, I'm not. For just being near you. He's trying to find another way in. We're gonna do this. Oh, you got it. This is it. It's a motion detector. Hello? Hello, what town you found? Well, you sure know a lot. Not this time. Be a fighter, like you. Ask this fucker. My daughter! Just shoot him through the wall. Where? To the right of the... I'm gonna burn it all. Hack for years. Started. Scott, why are you calling me? This is gonna be fun. Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Hello? Do you like? I've been planning. If you hurt her, I'm not going to. This is it. Did you miss me? You're a pretty daughter. Remind me. Down to the end. if you hurt her, I'm not. For just being near you. he's trying to find another way in. We're gonna do this. Oh, you got it. This is it. It's a motion detector. Hello? Hello, what town you found? Well, you sure know a lot. Not this time. Be a fighter, like you. Ask this fucker. My daughter! Just shoot him through the wall. Where? To the right of the... I'm gonna burn it all. Hack for years. Started. Scott, why are you calling me? This is gonna be fun. La película comienza en Bootsboro, justo en la antigua casa de Stumacher que ahora se utiliza como Airbnb. Un par de jóvenes turistas transmitían en vivo su experiencia en la icónica casa.
Inicialmente encuentran una estatua animatrónica de Ghostface que parece decoraciones de terror baratas. Pero la atmósfera se vuelve tensa cuando aparece el verdadero Ghostface. La noche termina en una brutal masacre y la casa explota, marcando el comienzo de un nuevo capítulo de terror. La historia luego se traslada a una nueva ciudad donde Sidney Prescott ahora vive con su esposo, Mark Evans, quien se desempeña como jefe de policía. Sidney intenta vivir una vida normal con una nueva identidad, lejos de las sombras del pasado. Sin embargo, regresan una serie de misteriosos asesinatos, como si Ghostface nunca hubiera muerto realmente. Esta vez, Ghostface no se limita a cazar víctimas al azar. Se dirige a personas que tienen una relación personal con Sidney, haciéndole darse cuenta de que su pasado no puede borrarse simplemente. Vuelven viejos personajes, incluidos algunos rostros sorprendentes que se creía desaparecidos. Su presencia plantea una gran pregunta: ¿son verdaderos supervivientes o simplemente parte del juego psicológico de Ghostface? La película se vuelve más intensa cuando Sidney tiene que enfrentarse a un dilema: proteger a su familia o encontrarse cara a cara con la figura que ha perseguido su vida durante décadas. La escena culminante presenta a Sidney en un viejo edificio con trampas explosivas, donde Ghostface revela motivos nuevos, más personales y vengativos. La batalla final no se trata solo de sobrevivir, sino también de cerrar el ciclo de terror que comenzó con el primer asesinato en Botsboro. Esa noche, una fuerte lluvia cayó sobre Botsboro. La antigua casa de Stumacher se alza sombría en la oscuridad, ahora alquilada como Airbnb. Dos jóvenes turistas, Alex y Marisa, encienden las cámaras de sus móviles y ríen nerviosamente mientras graban contenidos de terror para un canal de YouTube. Imagínese si Ghostface todavía estuviera deambulando, dijo Alex, destacando el callejón oscuro. Marisa tragó saliva, no es broma. Este lugar, se siente como si todavía estuviera vivo. Las luces parpadean. El sonido de pasos crujientes se escuchó desde arriba. Se miraron el uno al otro, tratando de convencerse de que era solo un efecto de casa vieja. Sin embargo, cuando una sombra apareció al final del pasillo, sus risas se convirtieron en gritos. Apareció Ghostface, con el cuchillo brillando en la mano. La cámara bajó, grabando solo un fragmento de grito antes de que la pantalla se volviera negra. La historia pasa a Sidney Prescott, que ahora vive en un pequeño pueblo con su marido, Mark Evans, y sus dos hijos. Intenta llevar una vida normal, lejos de su sangriento pasado. Pero la noticia de los asesinatos en Botsboro lo golpeó nuevamente. En la sala, Mark dijo en tono serio: Sid, esto no es una coincidencia. Alguien quiere hacerte retroceder. Sidney miró por la ventana, la lluvia goteaba sobre el cristal. He vivido a su sombra durante demasiado tiempo. Pero si vuelve, estaré lista. Una serie de asesinatos ocurren en la ciudad de Sidney. Las víctimas no eran personas al azar, sino aquellas que tenían conexiones con el pasado de Sidney, viejos amigos e incluso antiguos compañeros de escuela. Ghostface fue más astuto esta vez, dejando un mensaje en la pared con sangre. Todo esto empezó contigo y terminará contigo. El ambiente en la ciudad se volvió tenso. La policía hace guardia en cada esquina, pero Ghostface siempre está un paso por delante. Sonó el teléfono en la casa de Sidney y se escuchó una voz ronca familiar. Hola, Sidney, ha pasado mucho tiempo desde que tocamos. Sidney finalmente sigue el rastro de Ghostface hasta un antiguo edificio lleno de trampas. Las luces tenues, las paredes cubiertas de grafiti y el sonido de las puertas chirriando se suman a la atmósfera de terror. Ghostface surgió de las sombras, mirándolo con una mirada vengativa. Todo el mundo piensa que eres un héroe. Pero voy a mostrarte quién eres realmente. Se produjo una feroz pelea. Los cuchillos chocaron con las barras de hierro y los gritos resonaron en la habitación vacía. Sidney resultó herido, pero su espíritu no se extinguió. Con el mismo coraje que hace décadas, finalmente logró derrotar a Ghostface. Sin embargo, antes de que le quitaran la máscara, Ghostface susurró: Esto aún no ha terminado, somos más. La película comienza en Botsboro, justo en la antigua casa de Stumacher que ahora se utiliza como Airbnb. Un par de jóvenes turistas transmitían en vivo su experiencia en la icónica casa. Inicialmente encuentran una estatua animatrónica de Ghostface que parece decoraciones de terror baratas. Pero la atmósfera se vuelve tensa cuando aparece el verdadero Ghostface. La noche termina en una brutal masacre y la casa explota, marcando el comienzo de un nuevo capítulo de terror. La historia luego se traslada a una nueva ciudad donde Sidney Prescott ahora vive con su esposo, Mark Evans, quien se desempeña como jefe de policía.
Sidney intenta vivir una vida normal con una nueva identidad, lejos de las sombras del pasado. Sin embargo, regresan una serie de misteriosos asesinatos, como si Ghostface nunca hubiera muerto realmente. Esta vez, Ghostface no se limita a cazar víctimas al azar. Se dirige a personas que tienen una relación personal con Sidney, haciéndole darse cuenta de que su pasado no puede borrarse simplemente. Vuelven viejos personajes, incluidos algunos rostros sorprendentes que se creía desaparecidos. Su presencia plantea una gran pregunta: ¿son verdaderos supervivientes o simplemente parte del juego psicológico de Ghostface? La película se vuelve más intensa cuando Sidney tiene que enfrentarse a un dilema: proteger a su familia o encontrarse cara a cara con la figura que ha perseguido su vida durante décadas. La escena culminante presenta a Sidney en un viejo edificio con trampas explosivas, donde Ghostface revela motivos nuevos, más personales y vengativos. La batalla final no se trata solo de sobrevivir, sino también de cerrar el ciclo de terror que comenzó con el primer asesinato en Botsboro. Esa noche, una fuerte lluvia cayó sobre Botsboro. La antigua casa de Stumacher se alza sombría en la oscuridad, ahora alquilada como Airbnb. Dos jóvenes turistas, Alex y Marisa, encienden las cámaras de sus móviles y ríen nerviosamente mientras graban contenidos de terror para un canal de YouTube. «Imagínese si Ghostface todavía estuviera deambulando», dijo Alex, destacando el callejón oscuro. Marisa tragó saliva: «No es broma. Este lugar se siente como si todavía estuviera vivo». Las luces parpadean. El sonido de pasos crujientes se escuchó desde arriba. Se miraron el uno al otro, tratando de convencerse de que era solo un efecto de casa vieja. Sin embargo, cuando una sombra apareció al final del pasillo, sus risas se convirtieron en gritos. Apareció Ghostface, con el cuchillo brillando en la mano. La cámara bajó, grabando solo un fragmento de grito antes de que la pantalla se volviera negra. La historia pasa a Sidney Prescott, que ahora vive en un pequeño pueblo con su marido, Mac Evans, y sus dos hijos. Intenta llevar una vida normal, lejos de su sangriento pasado. Pero la noticia de los asesinatos en Botsboro lo golpeó nuevamente. En la sala, Matt dijo en tono serio: «Sid, esto no es una coincidencia. Alguien quiere hacerte retroceder». Sidney miró por la ventana, la lluvia goteaba sobre el cristal. «He vivido a su sombra durante demasiado tiempo. Pero si vuelve, estaré lista». Una serie de asesinatos ocurren en la ciudad de Sidney. Las víctimas no eran personas al azar, sino aquellas que tenían conexiones con el pasado de Sidney, viejos amigos e incluso antiguos compañeros de escuela. Ghostface fue más astuto esta vez, dejando un mensaje en la pared con sangre: «Todo esto empezó contigo y terminará contigo». El ambiente en la ciudad se volvió tenso. La policía hace guardia en cada esquina, pero Ghostface siempre está un paso por delante. Sonó el teléfono en la casa de Sidney y se escuchó una voz ronca familiar. «Hola, Sidney, ha pasado mucho tiempo desde que tocamos». Sidney finalmente sigue el rastro de Ghostface hasta un antiguo edificio lleno de trampas. Las luces tenues, las paredes cubiertas de grafiti y el sonido de las puertas chirriando se suman a la atmósfera de terror. Ghostface surgió de las sombras, mirándolo con una mirada vengativa. «Todo el mundo piensa que eres un héroe. Pero voy a mostrarte quién eres realmente». Se produjo una feroz pelea. Los cuchillos chocaron con las barras de hierro y los gritos resonaron en la habitación vacía. Sidney resultó herido, pero su espíritu no se extinguió. Con el mismo coraje que hace décadas, finalmente logró derrotar a Ghostface. Sin embargo, antes de que le quitaran la máscara, Ghostface susurró: «Esto aún no ha terminado, somos más». La película comienza en Botsboro, justo en la antigua casa de Stumacher que ahora se utiliza como Airbnb. Un par de jóvenes turistas transmitían en vivo su experiencia en la icónica casa. Inicialmente encuentran una estatua animatrónica de Ghostface que parece decoraciones de terror baratas. Pero la atmósfera se vuelve tensa cuando aparece el verdadero Ghostface. La noche termina en una brutal masacre y la casa explota, marcando el comienzo de un nuevo capítulo de terror. La historia luego se traslada a una nueva ciudad donde Sidney Prescott ahora vive con su esposo, Mark Evans, quien se desempeña como jefe de policía. Sidney intenta vivir una vida normal con una nueva identidad, lejos de las sombras del pasado. Sin embargo, regresan una serie de misteriosos asesinatos, como si Ghostface nunca hubiera muerto realmente. Esta vez, Ghostface no se limita a cazar víctimas al azar. Se dirige a personas que tienen una relación personal con Sidney, haciéndole darse cuenta de que su pasado no puede borrarse simplemente.
Vuelven viejos personajes, incluidos algunos rostros sorprendentes que se creía desaparecidos. Su presencia plantea una gran pregunta: ¿son verdaderos supervivientes o simplemente parte del juego psicológico de Ghostface? La película se vuelve más intensa cuando Sidney tiene que enfrentarse a un dilema: proteger a su familia o encontrarse cara a cara con la figura que ha perseguido su vida durante décadas. La escena culminante presenta a Sidney en un viejo edificio con trampas explosivas, donde Ghostface revela motivos nuevos, más personales y vengativos. La batalla final no se trata solo de sobrevivir, sino también de cerrar el ciclo de terror que comenzó con el primer asesinato en Botsboro. Esa noche, una fuerte lluvia cayó sobre Botsboro. La antigua casa de Stumacher se alza sombría en la oscuridad, ahora alquilada como Airbnb. Dos jóvenes turistas, Alex y Marisa, encienden las cámaras de sus móviles y ríen nerviosamente mientras graban contenidos de terror para un canal de YouTube. «Imagínese si Ghostface todavía estuviera deambulando», dijo Alex, destacando el callejón oscuro. Marisa tragó saliva: «No es broma. Este lugar se siente como si todavía estuviera vivo». Las luces parpadean. El sonido de pasos crujientes se escuchó desde arriba. Se miraron el uno al otro, tratando de convencerse de que era solo un efecto de casa vieja. Sin embargo, cuando una sombra apareció al final del pasillo, sus risas se convirtieron en gritos. Apareció Ghostface, con el cuchillo brillando en la mano. La cámara bajó, grabando solo un fragmento de grito antes de que la pantalla se volviera negra. La historia pasa a Sidney Prescott, que ahora vive en un pequeño pueblo con su marido, Mac Evans, y sus dos hijos. Intenta llevar una vida normal, lejos de su sangriento pasado. Pero la noticia de los asesinatos en Botsboro lo golpeó nuevamente. En la sala, Mac dijo en tono serio: «Sid, esto no es una coincidencia. Alguien quiere hacerte retroceder». Sidney miró por la ventana, la lluvia goteaba sobre el cristal. «He vivido a su sombra durante demasiado tiempo. Pero si vuelve, estaré lista». Una serie de asesinatos ocurren en la ciudad de Sidney. Las víctimas no eran personas al azar, sino aquellas que tenían conexiones con el pasado de Sidney, viejos amigos e incluso antiguos compañeros de escuela. Ghostface fue más astuto esta vez, dejando un mensaje en la pared con sangre: «Todo esto empezó contigo y terminará contigo». El ambiente en la ciudad se volvió tenso. La policía hace guardia en cada esquina, pero Ghostface siempre está un paso por delante. Sonó el teléfono en la casa de Sidney y se escuchó una voz ronca familiar. «Hola, Sidney, ha pasado mucho tiempo desde que tocamos». Sidney finalmente sigue el rastro de Ghostface hasta un antiguo edificio lleno de trampas. Las luces tenues, las paredes cubiertas de grafiti y el sonido de las puertas chirriando se suman a la atmósfera de terror. Ghostface surgió de las sombras, mirándolo con una mirada vengativa. «Todo el mundo piensa que eres un héroe. Pero voy a mostrarte quién eres realmente». Se produjo una feroz pelea. Los cuchillos chocaron con las barras de hierro y los gritos resonaron en la habitación vacía. Sidney resultó herido, pero su espíritu no se extinguió. Con el mismo coraje que hace décadas, finalmente logró derrotar a Ghostface. Sin embargo, antes de que le quitaran la máscara, Ghostface susurró: «Esto aún no ha terminado, somos más». La película comienza en Botsboro, justo en la antigua casa de Stumacher que ahora se utiliza como Airbnb. Un par de jóvenes turistas transmitían en vivo su experiencia en la icónica casa. Inicialmente encuentran una estatua animatrónica de Ghostface que parece decoraciones de terror baratas. Pero la atmósfera se vuelve tensa cuando aparece el verdadero Ghostface. La noche termina en una brutal masacre y la casa explota, marcando el comienzo de un nuevo capítulo de terror. La historia luego se traslada a una nueva ciudad donde Sidney Prescott ahora vive con su esposo, Mark Evans, quien se desempeña como jefe de policía. Sidney intenta vivir una vida normal con una nueva identidad, lejos de las sombras del pasado. Sin embargo, regresan una serie de misteriosos asesinatos, como si Ghostface nunca hubiera muerto realmente. Esta vez, Ghostface no se limita a cazar víctimas al azar. Se dirige a personas que tienen una relación personal con Sidney, haciéndole darse cuenta de que su pasado no puede borrarse simplemente. Vuelven viejos personajes, incluidos algunos rostros sorprendentes que se creía desaparecidos. Su presencia plantea una gran pregunta: ¿son verdaderos supervivientes o simplemente parte del juego psicológico de Ghostface? La película se vuelve más intensa cuando Sidney tiene que enfrentarse a un dilema: proteger a su familia o encontrarse cara a cara con la figura que ha perseguido su vida durante décadas.
La escena culminante presenta a Sidney en un viejo edificio con trampas explosivas, donde Ghostface revela motivos nuevos, más personales y vengativos. La batalla final no se trata solo de sobrevivir, sino también de cerrar el ciclo de terror que comenzó con el primer asesinato en Botsboro. Esa noche, una fuerte lluvia cayó sobre Botsboro. La antigua casa de Stumacher se alza sombría en la oscuridad, ahora alquilada como Airbnb. Dos jóvenes turistas, Alex y Marisa, encienden las cámaras de sus móviles y ríen nerviosamente mientras graban contenidos de terror para un canal de YouTube. Imagínese si Ghostface todavía estuviera deambulando, dijo Alex, destacando el callejón oscuro. Marisa tragó saliva, no es broma. Este lugar, se siente como si todavía estuviera vivo. Las luces parpadean. El sonido de pasos crujientes se escuchó desde arriba. Se miraron el uno al otro, tratando de convencerse de que era solo un efecto de casa vieja. Sin embargo, cuando una sombra apareció al final del pasillo, sus risas se convirtieron en gritos. Apareció Ghostface, con el cuchillo brillando en la mano. La cámara bajó, grabando solo un fragmento de grito antes de que la pantalla se volviera negra. La historia pasa a Sidney Prescott, que ahora vive en un pequeño pueblo con su marido, Mac Evans, y sus dos hijos. Intenta llevar una vida normal, lejos de su sangriento pasado. Pero la noticia de los asesinatos en Botsboro lo golpeó nuevamente. En la sala, Matt dijo en tono serio: Sid, esto no es una coincidencia. Alguien quiere hacerte retroceder. Sidney miró por la ventana, la lluvia goteaba sobre el cristal. He vivido a su sombra durante demasiado tiempo. Pero si vuelve, estaré lista. Una serie de asesinatos ocurren en la ciudad de Sidney. Las víctimas no eran personas al azar, sino aquellas que tenían conexiones con el pasado de Sidney, viejos amigos e incluso antiguos compañeros de escuela. Ghostface fue más astuto esta vez, dejando un mensaje en la pared con sangre. Todo esto empezó contigo y terminará contigo. El ambiente en la ciudad se volvió tenso. La policía hace guardia en cada esquina, pero Ghostface siempre está un paso por delante. Sonó el teléfono en la casa de Sidney y se escuchó una voz ronca familiar. Hola, Sidney, ha pasado mucho tiempo desde que tocamos. Sidney finalmente sigue el rastro de Ghostface hasta un antiguo edificio lleno de trampas. Las luces tenues, las paredes cubiertas de grafiti y el sonido de las puertas chirriando se suman a la atmósfera de terror. Ghostface surgió de las sombras, mirándolo con una mirada vengativa. Todo el mundo piensa que eres un héroe. Pero voy a mostrarte quién eres realmente. Se produjo una feroz pelea. Los cuchillos chocaron con las barras de hierro y los gritos resonaron en la habitación vacía. Sidney resultó herido, pero su espíritu no se extinguió. Con el mismo coraje que hace décadas, finalmente logró derrotar a Ghostface. Sin embargo, antes de que le quitaran la máscara, Ghostface susurró: Esto aún no ha terminado, somos más. La película comienza en Botsboro, justo en la antigua casa de Stumacher que ahora se utiliza como Airbnb. Un par de jóvenes turistas transmitían en vivo su experiencia en la icónica casa. Inicialmente encuentran una estatua animatrónica de Ghostface que parece decoraciones de terror baratas. Pero la atmósfera se vuelve tensa cuando aparece el verdadero Ghostface. La noche termina en una brutal masacre y la casa explota, marcando el comienzo de un nuevo capítulo de terror. La historia luego se traslada a una nueva ciudad donde Sidney Prescott ahora vive con su esposo, Mark Evans, quien se desempeña como jefe de policía. Sidney intenta vivir una vida normal con una nueva identidad, lejos de las sombras del pasado. Sin embargo, regresan una serie de misteriosos asesinatos, como si Ghostface nunca hubiera muerto realmente. Esta vez, Ghostface no se limita a cazar víctimas al azar. Se dirige a personas que tienen una relación personal con Sidney, haciéndole darse cuenta de que su pasado no puede borrarse simplemente. Vuelven viejos personajes, incluidos algunos rostros sorprendentes que se creía desaparecidos. Su presencia plantea una gran pregunta: ¿son verdaderos supervivientes o simplemente parte del juego psicológico de Ghostface? La película se vuelve más intensa cuando Sidney tiene que enfrentarse a un dilema: proteger a su familia o encontrarse cara a cara con la figura que ha perseguido su vida durante décadas. La escena culminante presenta a Sidney en un viejo edificio con trampas explosivas, donde Ghostface revela motivos nuevos, más personales y vengativos. La batalla final no se trata solo de sobrevivir, sino también de cerrar el ciclo de terror que comenzó con el primer asesinato en Botsboro. Esa noche, una fuerte lluvia cayó sobre Botsboro.
La antigua casa de Stumacher se alza sombría en la oscuridad, ahora alquilada como Airbnb. Dos jóvenes turistas, Alex y Marisa, encienden las cámaras de sus móviles y ríen nerviosamente mientras graban contenidos de terror para un canal de YouTube. Imagínese si Ghostface todavía estuviera deambulando, dijo Alex, destacando el callejón oscuro. Marisa tragó saliva, no es broma. Este lugar, se siente como si todavía estuviera vivo. Las luces parpadean. El sonido de pasos crujientes se escuchó desde arriba. Se miraron el uno al otro, tratando de convencerse de que era solo un efecto de casa vieja. Sin embargo, cuando una sombra apareció al final del pasillo, sus risas se convirtieron en gritos. Apareció Ghostface, con el cuchillo brillando en la mano. La cámara bajó, grabando solo un fragmento de grito antes de que la pantalla se volviera negra. La historia pasa a Sidney Prescott, que ahora vive en un pequeño pueblo con su marido, Mac Evans, y sus dos hijos. Intenta llevar una vida normal, lejos de su sangriento pasado. Pero la noticia de los asesinatos en Botsboro lo golpeó nuevamente. En la sala, Matt dijo en tono serio: Sid, esto no es una coincidencia. Alguien quiere hacerte retroceder. Sidney miró por la ventana, la lluvia goteaba sobre el cristal. He vivido a su sombra durante demasiado tiempo. Pero si vuelve, estaré lista. Una serie de asesinatos ocurren en la ciudad de Sidney. Las víctimas no eran personas al azar, sino aquellas que tenían conexiones con el pasado de Sidney, viejos amigos e incluso antiguos compañeros de escuela. Ghostface fue más astuto esta vez, dejando un mensaje en la pared con sangre. Todo esto empezó contigo y terminará contigo. El ambiente en la ciudad se volvió tenso. La policía hace guardia en cada esquina, pero Ghostface siempre está un paso por delante. Sonó el teléfono en la casa de Sidney y se escuchó una voz ronca familiar. Hola, Sidney, ha pasado mucho tiempo desde que tocamos. Sidney finalmente sigue el rastro de Ghostface hasta un antiguo edificio lleno de trampas. Las luces tenues, las paredes cubiertas de grafiti y el sonido de las puertas chirriando se suman a la atmósfera de terror. Ghostface surgió de las sombras, mirándolo con una mirada vengativa. Todo el mundo piensa que eres un héroe. Pero voy a mostrarte quién eres realmente. Se produjo una feroz pelea. Los cuchillos chocaron con las barras de hierro y los gritos resonaron en la habitación vacía. Sidney resultó herido, pero su espíritu no se extinguió. Con el mismo coraje que hace décadas, finalmente logró derrotar a Ghostface. Sin embargo, antes de que le quitaran la máscara, Ghostface susurró: Esto aún no ha terminado, somos más. La película comienza en Botsboro, justo en la antigua casa de Stumacher que ahora se utiliza como Airbnb. Un par de jóvenes turistas transmitían en vivo su experiencia en la icónica casa. Inicialmente encuentran una estatua animatrónica de Ghostface que parece decoraciones de terror baratas. Pero la atmósfera se vuelve tensa cuando aparece el verdadero Ghostface. La noche termina en una brutal masacre y la casa explota, marcando el comienzo de un nuevo capítulo de terror. La historia luego se traslada a una nueva ciudad donde Sidney Prescott ahora vive con su esposo, Mark Evans, quien se desempeña como jefe de policía. Sidney intenta vivir una vida normal con una nueva identidad, lejos de las sombras del pasado. Sin embargo, regresan una serie de misteriosos asesinatos, como si Ghostface nunca hubiera muerto realmente. Esta vez, Ghostface no se limita a cazar víctimas al azar. Se dirige a personas que tienen una relación personal con Sidney, haciéndole darse cuenta de que su pasado no puede borrarse simplemente. Vuelven viejos personajes, incluidos algunos rostros sorprendentes que se creía desaparecidos. Su presencia plantea una gran pregunta: ¿son verdaderos supervivientes o simplemente parte del juego psicológico de Ghostface? La película se vuelve más intensa cuando Sidney tiene que enfrentarse a un dilema: proteger a su familia o encontrarse cara a cara con la figura que ha perseguido su vida durante décadas. La escena culminante presenta a Sidney en un viejo edificio con trampas explosivas, donde Ghostface revela motivos nuevos, más personales y vengativos. La batalla final no se trata solo de sobrevivir, sino también de cerrar el ciclo de terror que comenzó con el primer asesinato en Botsboro. Esa noche, una fuerte lluvia cayó sobre Botsboro. La antigua casa de Stumacher se alza sombría en la oscuridad, ahora alquilada como Airbnb. Dos jóvenes turistas, Alex y Marisa, encienden las cámaras de sus móviles y ríen nerviosamente mientras graban contenidos de terror para un canal de YouTube. Imagínese si Ghostface todavía estuviera deambulando, dijo Alex, destacando el callejón oscuro. Marisa tragó saliva, no es broma.
Este lugar se siente como si todavía estuviera vivo. Las luces parpadean. El sonido de pasos crujientes se escuchó desde arriba. Se miraron el uno al otro, tratando de convencerse de que era solo un efecto de casa vieja. Sin embargo, cuando una sombra apareció al final del pasillo, sus risas se convirtieron en gritos. Apareció Ghostface, con el cuchillo brillando en la mano. La cámara bajó, grabando solo un fragmento de grito antes de que la pantalla se volviera negra. La historia pasa a Sidney Prescott, que ahora vive en un pequeño pueblo con su marido, Mac Evans, y sus 2 hijos. Intenta llevar una vida normal, lejos de su sangriento pasado. Pero la noticia de los asesinatos en Botsboro lo golpeó nuevamente. En la sala, Mac dijo en tono serio: Sid, esto no es una coincidencia. Alguien quiere hacerte retroceder. Sidney miró por la ventana, la lluvia goteaba sobre el cristal. He vivido a su sombra durante demasiado tiempo. Pero si vuelve, estaré lista. Una serie de asesinatos ocurren en la ciudad de Sidney. Las víctimas no eran personas al azar, sino aquellas que tenían conexiones con el pasado de Sidney, viejos amigos e incluso antiguos compañeros de escuela. Ghostface fue más astuto esta vez, dejando un mensaje en la pared con sangre. Todo esto empezó contigo y terminará contigo. El ambiente en la ciudad se volvió tenso. La policía hace guardia en cada esquina, pero Ghostface siempre está un paso por delante. Sonó el teléfono en la casa de Sidney y se escuchó una voz ronca familiar. Hola, Sidney, ha pasado mucho tiempo desde que tocamos. Sidney finalmente sigue el rastro de Ghostface hasta un antiguo edificio lleno de trampas. Las luces tenues, las paredes cubiertas de grafiti y el sonido de las puertas chirriando se suman a la atmósfera de terror. Ghostface surgió de las sombras, mirándolo con una mirada vengativa. Todo el mundo piensa que eres un héroe. Pero voy a mostrarte quién eres realmente. Se produjo una feroz pelea. Los cuchillos chocaron con las barras de hierro y los gritos resonaron en la habitación vacía. Sidney resultó herido, pero su espíritu no se extinguió. Con el mismo coraje que hace décadas, finalmente logró derrotar a Ghostface. Sin embargo, antes de que le quitaran la máscara, Ghostface susurró: Esto aún no ha terminado, somos más. La película comienza en Botsboro, justo en la antigua casa de Stumacher que ahora se utiliza como Airbnb. Un par de jóvenes turistas transmitían en vivo su experiencia en la icónica casa. Inicialmente encuentran una estatua animatrónica de Ghostface que parece decoraciones de terror baratas. Pero la atmósfera se vuelve tensa cuando aparece el verdadero Ghostface. La noche termina en una brutal masacre y la casa explota, marcando el comienzo de un nuevo capítulo de terror. La historia luego se traslada a una nueva ciudad donde Sidney Prescott ahora vive con su esposo, Mark Evans, quien se desempeña como jefe de policía. Sidney intenta vivir una vida normal con una nueva identidad, lejos de las sombras del pasado. Sin embargo, regresan una serie de misteriosos asesinatos, como si Ghostface nunca hubiera muerto realmente. Esta vez, Ghostface no se limita a cazar víctimas al azar. Se dirige a personas que tienen una relación personal con Sidney, haciéndole darse cuenta de que su pasado no puede borrarse simplemente. Vuelven viejos personajes, incluidos algunos rostros sorprendentes que se creía desaparecidos. Su presencia plantea una gran pregunta: ¿son verdaderos supervivientes o simplemente parte del juego psicológico de Ghostface? La película se vuelve más intensa cuando Sidney tiene que enfrentarse a un dilema: proteger a su familia o encontrarse cara a cara con la figura que ha perseguido su vida durante décadas. La escena culminante presenta a Sidney en un viejo edificio con trampas explosivas, donde Ghostface revela motivos nuevos, más personales y vengativos. La batalla final no se trata solo de sobrevivir, sino también de cerrar el ciclo de terror que comenzó con el primer asesinato en Botsboro. Esa noche, una fuerte lluvia cayó sobre Botsboro. La antigua casa de Stumacher se alza sombría en la oscuridad, ahora alquilada como Airbnb. Dos jóvenes turistas, Alex y Marisa, encienden las cámaras de sus móviles y ríen nerviosamente mientras graban contenidos de terror para un canal de YouTube. Imagínese si Ghostface todavía estuviera deambulando, dijo Alex, destacando el callejón oscuro. Marisa tragó saliva, no es broma. Este lugar se siente como si todavía estuviera vivo. Las luces parpadean. El sonido de pasos crujientes se escuchó desde arriba. Se miraron el uno al otro, tratando de convencerse de que era solo un efecto de casa vieja. Sin embargo, cuando una sombra apareció al final del pasillo, sus risas se convirtieron en gritos. Apareció Ghostface, con el cuchillo brillando en la mano.
La cámara bajó, grabando solo un fragmento de grito antes de que la pantalla se volviera negra. La historia pasa a Sidney Prescott, que ahora vive en un pequeño pueblo con su marido, Mac Evans, y sus 2 hijos. Intenta llevar una vida normal, lejos de su sangriento pasado. Pero la noticia de los asesinatos en Botsboro lo golpeó nuevamente. En la sala, Matt dijo en tono serio: Sid, esto no es una coincidencia. Alguien quiere hacerte retroceder. Sidney miró por la ventana, la lluvia goteaba sobre el cristal. He vivido a su sombra durante demasiado tiempo. Pero si vuelve, estaré lista. Una serie de asesinatos ocurren en la ciudad de Sidney. Las víctimas no eran personas al azar, sino aquellas que tenían conexiones con el pasado de Sidney, viejos amigos e incluso antiguos compañeros de escuela. Ghostface fue más astuto esta vez, dejando un mensaje en la pared con sangre. Todo esto empezó contigo y terminará contigo. El ambiente en la ciudad se volvió tenso. La policía hace guardia en cada esquina, pero Ghostface siempre está un paso por delante. Sonó el teléfono en la casa de Sidney y se escuchó una voz ronca familiar. Hola, Sidney, ha pasado mucho tiempo desde que tocamos. Sidney finalmente sigue el rastro de Ghostface hasta un antiguo edificio lleno de trampas. Las luces tenues, las paredes cubiertas de grafiti y el sonido de las puertas chirriando se suman a la atmósfera de terror. Ghostface surgió de las sombras, mirándolo con una mirada vengativa. Todo el mundo piensa que eres un héroe. Pero voy a mostrarte quién eres realmente. Se produjo una feroz pelea. Los cuchillos chocaron con las barras de hierro y los gritos resonaron en la habitación vacía. Sidney resultó herido, pero su espíritu no se extinguió. Con el mismo coraje que hace décadas, finalmente logró derrotar a Ghostface. Sin embargo, antes de que le quitaran la máscara, Ghostface susurró: Esto aún no ha terminado, somos más. La película comienza en Botsboro, justo en la antigua casa de Stumacher que ahora se utiliza como Airbnb. Un par de jóvenes turistas transmitían en vivo su experiencia en la icónica casa. Inicialmente encuentran una estatua animatrónica de Ghostface que parece decoraciones de terror baratas. Pero la atmósfera se vuelve tensa cuando aparece el verdadero Ghostface. La noche termina en una brutal masacre y la casa explota, marcando el comienzo de un nuevo capítulo de terror. La historia luego se traslada a una nueva ciudad donde Sidney Prescott ahora vive con su esposo, Mark Evans, quien se desempeña como jefe de policía. Sidney intenta vivir una vida normal con una nueva identidad, lejos de las sombras del pasado. Sin embargo, regresan una serie de misteriosos asesinatos, como si Ghostface nunca hubiera muerto realmente. Esta vez, Ghostface no se limita a cazar víctimas al azar. Se dirige a personas que tienen una relación personal con Sidney, haciéndole darse cuenta de que su pasado no puede borrarse simplemente. Vuelven viejos personajes, incluidos algunos rostros sorprendentes que se creía desaparecidos. Su presencia plantea una gran pregunta: ¿son verdaderos supervivientes o simplemente parte del juego psicológico de Ghostface? La película se vuelve más intensa cuando Sidney tiene que enfrentarse a un dilema: proteger a su familia o encontrarse cara a cara con la figura que ha perseguido su vida durante décadas. La escena culminante presenta a Sidney en un viejo edificio con trampas explosivas, donde Ghostface revela motivos nuevos, más personales y vengativos. La batalla final no se trata solo de sobrevivir, sino también de cerrar el ciclo de terror que comenzó con el primer asesinato en Botsboro. Esa noche, una fuerte lluvia cayó sobre Botsboro. La antigua casa de Stumacher se alza sombría en la oscuridad, ahora alquilada como Airbnb. Dos jóvenes turistas, Alex y Marisa, encienden las cámaras de sus móviles y ríen nerviosamente mientras graban contenidos de terror para un canal de YouTube. Imagínese si Ghostface todavía estuviera deambulando, dijo Alex, destacando el callejón oscuro. Marisa tragó saliva, no es broma. Este lugar, se siente como si todavía estuviera vivo. Las luces parpadean. El sonido de pasos crujientes se escuchó desde arriba. Se miraron el uno al otro, tratando de convencerse de que era solo un efecto de casa vieja. Sin embargo, cuando una sombra apareció al final del pasillo, sus risas se convirtieron en gritos. Apareció Ghostface, con el cuchillo brillando en la mano. La cámara bajó, grabando solo un fragmento de grito antes de que la pantalla se volviera negra. La historia pasa a Sidney Prescott, que ahora vive en un pequeño pueblo con su marido, Mac Evans, y sus 2 hijos. Intenta llevar una vida normal, lejos de su sangriento pasado. Pero la noticia de los asesinatos en Botsboro lo golpeó nuevamente. En la sala, Matt dijo en tono serio:
Sid, esto no es una coincidencia. Alguien quiere hacerte retroceder. Sidney miró por la ventana, la lluvia goteaba sobre el cristal. He vivido a su sombra durante demasiado tiempo. Pero si vuelve, estaré lista. Una serie de asesinatos ocurren en la ciudad de Sidney. Las víctimas no eran personas al azar, sino aquellas que tenían conexiones con el pasado de Sidney, viejos amigos e incluso antiguos compañeros de escuela. Ghostface fue más astuto esta vez, dejando un mensaje en la pared con sangre. Todo esto empezó contigo y terminará contigo. El ambiente en la ciudad se volvió tenso. La policía hace guardia en cada esquina, pero Ghostface siempre está un paso por delante. Sonó el teléfono en la casa de Sidney y se escuchó una voz ronca familiar. Hola, Sidney, ha pasado mucho tiempo desde que tocamos. Sidney finalmente sigue el rastro de Ghostface hasta un antiguo edificio lleno de trampas. Las luces tenues, las paredes cubiertas de grafiti y el sonido de las puertas chirriando se suman a la atmósfera de terror. Ghostface surgió de las sombras, mirándolo con una mirada vengativa. Todo el mundo piensa que eres un héroe. Pero voy a mostrarte quién eres realmente. Se produjo una feroz pelea. Los cuchillos chocaron con las barras de hierro y los gritos resonaron en la habitación vacía. Sidney resultó herido, pero su espíritu no se extinguió. Con el mismo coraje que hace décadas, finalmente logró derrotar a Ghostface. Sin embargo, antes de que le quitaran la máscara, Ghostface susurró: esto aún no ha terminado, somos más. La película comienza en Botsboro, justo en la antigua casa de Stumacher que ahora se utiliza como Airbnb. Un par de jóvenes turistas transmitían en vivo su experiencia en la icónica casa. Inicialmente encuentran una estatua animatrónica de Ghostface que parece decoraciones de terror baratas. Pero la atmósfera se vuelve tensa cuando aparece el verdadero Ghostface. La noche termina en una brutal masacre y la casa explota, marcando el comienzo de un nuevo capítulo de terror. La historia luego se traslada a una nueva ciudad donde Sidney Prescott ahora vive con su esposo, Mark Evans, quien se desempeña como jefe de policía. Sidney intenta vivir una vida normal con una nueva identidad, lejos de las sombras del pasado. Sin embargo, regresan una serie de misteriosos asesinatos, como si Ghostface nunca hubiera muerto realmente. Esta vez, Ghostface no se limita a cazar víctimas al azar. Se dirige a personas que tienen una relación personal con Sidney, haciéndole darse cuenta de que su pasado no puede borrarse simplemente. Vuelven viejos personajes, incluidos algunos rostros sorprendentes que se creía desaparecidos. Su presencia plantea una gran pregunta: ¿son verdaderos supervivientes o simplemente parte del juego psicológico de Ghostface? La película se vuelve más intensa cuando Sidney tiene que enfrentarse a un dilema: proteger a su familia o encontrarse cara a cara con la figura que ha perseguido su vida durante décadas. La escena culminante presenta a Sidney en un viejo edificio con trampas explosivas, donde Ghostface revela motivos nuevos, más personales y vengativos. La batalla final no se trata solo de sobrevivir, sino también de cerrar el ciclo de terror que comenzó con el primer asesinato en Botsboro. Esa noche, una fuerte lluvia cayó sobre Botsboro. La antigua casa de Stumacher se alza sombría en la oscuridad, ahora alquilada como Airbnb. Dos jóvenes turistas, Alex y Marisa, encienden las cámaras de sus móviles y ríen nerviosamente mientras graban contenidos de terror para un canal de YouTube. Imagínese si Ghostface todavía estuviera deambulando, dijo Alex, destacando el callejón oscuro. Marisa tragó saliva, no es broma. Este lugar, se siente como si todavía estuviera vivo. Las luces parpadean. El sonido de pasos crujientes se escuchó desde arriba. Se miraron el uno al otro, tratando de convencerse de que era solo un efecto de casa vieja. Sin embargo, cuando una sombra apareció al final del pasillo, sus risas se convirtieron en gritos. Apareció Ghostface, con el cuchillo brillando en la mano. La cámara bajó, grabando solo un fragmento de grito antes de que la pantalla se volviera negra. La historia pasa a Sidney Prescott, que ahora vive en un pequeño pueblo con su marido, Mark Evans, y sus dos hijos. Intenta llevar una vida normal, lejos de su sangriento pasado. Pero la noticia de los asesinatos en Botsboro lo golpeó nuevamente. En la sala, Mark dijo en tono serio: Sid, esto no es una coincidencia. Alguien quiere hacerte retroceder. Sidney miró por la ventana, la lluvia goteaba sobre el cristal. He vivido a su sombra durante demasiado tiempo. Pero si vuelve, estaré lista. Una serie de asesinatos ocurren en la ciudad de Sidney.
Las víctimas no eran personas al azar, sino aquellas que tenían conexiones con el pasado de Sidney, viejos amigos e incluso antiguos compañeros de escuela. Ghostface fue más astuto esta vez, dejando un mensaje en la pared con sangre. Todo esto empezó contigo y terminará contigo. El ambiente en la ciudad se volvió tenso. La policía hace guardia en cada esquina, pero Ghostface siempre está un paso por delante. Sonó el teléfono en la casa de Sidney y se escuchó una voz ronca familiar. Hola, Sidney, ha pasado mucho tiempo desde que tocamos. Sidney finalmente sigue el rastro de Ghostface hasta un antiguo edificio lleno de trampas. Las luces tenues, las paredes cubiertas de grafiti y el sonido de las puertas chirriando se suman a la atmósfera de terror. Ghostface surgió de las sombras, mirándolo con una mirada vengativa. Todo el mundo piensa que eres un héroe. Pero voy a mostrarte quién eres realmente. Se produjo una feroz pelea. Los cuchillos chocaron con las barras de hierro y los gritos resonaron en la habitación vacía. Sidney resultó herido, pero su espíritu no se extinguió. Con el mismo coraje que hace décadas, finalmente logró derrotar a Ghostface. Sin embargo, antes de que le quitaran la máscara, Ghostface susurró: esto aún no ha terminado, somos más. La película comienza en Botsboro, justo en la antigua casa de Stumacher que ahora se utiliza como Airbnb. Un par de jóvenes turistas transmitían en vivo su experiencia en la icónica casa. Inicialmente encuentran una estatua animatrónica de Ghostface que parece decoraciones de terror baratas. Pero la atmósfera se vuelve tensa cuando aparece el verdadero Ghostface. La noche termina en una brutal masacre y la casa explota, marcando el comienzo de un nuevo capítulo de terror. La historia luego se traslada a una nueva ciudad donde Sidney Prescott ahora vive con su esposo, Mark Evans, quien se desempeña como jefe de policía. Sidney intenta vivir una vida normal con una nueva identidad, lejos de las sombras del pasado. Sin embargo, regresan una serie de misteriosos asesinatos, como si Ghostface nunca hubiera muerto realmente. Esta vez, Ghostface no se limita a cazar víctimas al azar. Se dirige a personas que tienen una relación personal con Sidney, haciéndole darse cuenta de que su pasado no puede borrarse simplemente. Vuelven viejos personajes, incluidos algunos rostros sorprendentes que se creía desaparecidos. Su presencia plantea una gran pregunta: ¿son verdaderos supervivientes o simplemente parte del juego psicológico de Ghostface? La película se vuelve más intensa cuando Sidney tiene que enfrentarse a un dilema: proteger a su familia o encontrarse cara a cara con la figura que ha perseguido su vida durante décadas. La escena culminante presenta a Sidney en un viejo edificio con trampas explosivas, donde Ghostface revela motivos nuevos, más personales y vengativos. La batalla final no se trata solo de sobrevivir, sino también de cerrar el ciclo de terror que comenzó con el primer asesinato en Botsboro. Esa noche, una fuerte lluvia cayó sobre Botsboro. La antigua casa de Stumacher se alza sombría en la oscuridad, ahora alquilada como Airbnb. Dos jóvenes turistas, Alex y Marisa, encienden las cámaras de sus móviles y ríen nerviosamente mientras graban contenidos de terror para un canal de YouTube. Imagínese si Ghostface todavía estuviera deambulando, dijo Alex, destacando el callejón oscuro. Marisa tragó saliva, no es broma. Este lugar, se siente como si todavía estuviera vivo. Las luces parpadean. El sonido de pasos crujientes se escuchó desde arriba. Se miraron el uno al otro, tratando de convencerse de que era solo un efecto de casa vieja. Sin embargo, cuando una sombra apareció al final del pasillo, sus risas se convirtieron en gritos. Apareció Ghostface, con el cuchillo brillando en la mano. La cámara bajó, grabando solo un fragmento de grito antes de que la pantalla se volviera negra. La historia pasa a Sidney Prescott, que ahora vive en un pequeño pueblo con su marido, Mark Evans, y sus dos hijos. Intenta llevar una vida normal, lejos de su sangriento pasado. Pero la noticia de los asesinatos en Botsboro lo golpeó nuevamente. En la sala, Mark dijo en tono serio: Sid, esto no es una coincidencia. Alguien quiere hacerte retroceder. Sidney miró por la ventana, la lluvia goteaba sobre el cristal. He vivido a su sombra durante demasiado tiempo. Pero si vuelve, estaré lista. Una serie de asesinatos ocurren en la ciudad de Sidney. Las víctimas no eran personas al azar, sino aquellas que tenían conexiones con el pasado de Sidney, viejos amigos e incluso antiguos compañeros de escuela. Ghostface fue más astuto esta vez, dejando un mensaje en la pared con sangre. Todo esto empezó contigo y terminará contigo. El ambiente en la ciudad se volvió tenso. La policía hace guardia en cada esquina, pero Ghostface siempre está un paso por delante.
Sonó el teléfono en la casa de Sidney y se escuchó una voz ronca familiar. Hola, Sidney, ha pasado mucho tiempo desde que tocamos. Sidney finalmente sigue el rastro de Ghostface hasta un antiguo edificio lleno de trampas. Las luces tenues, las paredes cubiertas de grafiti y el sonido de las puertas chirriando se suman a la atmósfera de terror. Ghostface surgió de las sombras, mirándolo con una mirada vengativa. Todo el mundo piensa que eres un héroe. Pero voy a mostrarte quién eres realmente. Se produjo una feroz pelea. Los cuchillos chocaron con las barras de hierro y los gritos resonaron en la habitación vacía. Sidney resultó herido, pero su espíritu no se extinguió. Con el mismo coraje que hace décadas, finalmente logró derrotar a Ghostface. Sin embargo, antes de que le quitaran la máscara, Ghostface susurró: esto aún no ha terminado, somos más. La película comienza en Botsboro, justo en la antigua casa de Stumacher que ahora se utiliza como Airbnb. Un par de jóvenes turistas transmitían en vivo su experiencia en la icónica casa. Inicialmente encuentran una estatua animatrónica de Ghostface que parece decoraciones de terror baratas. Pero la atmósfera se vuelve tensa cuando aparece el verdadero Ghostface. La noche termina en una brutal masacre y la casa explota, marcando el comienzo de un nuevo capítulo de terror. La historia luego se traslada a una nueva ciudad donde Sidney Prescott ahora vive con su esposo, Mark Evans, quien se desempeña como jefe de policía. Sidney intenta vivir una vida normal con una nueva identidad, lejos de las sombras del pasado. Sin embargo, regresan una serie de misteriosos asesinatos, como si Ghostface nunca hubiera muerto realmente. Esta vez, Ghostface no se limita a cazar víctimas al azar. Se dirige a personas que tienen una relación personal con Sidney, haciéndole darse cuenta de que su pasado no puede borrarse simplemente. Vuelven viejos personajes, incluidos algunos rostros sorprendentes que se creía desaparecidos. Su presencia plantea una gran pregunta: ¿son verdaderos supervivientes o simplemente parte del juego psicológico de Ghostface? La película se vuelve más intensa cuando Sidney tiene que enfrentarse a un dilema: proteger a su familia o encontrarse cara a cara con la figura que ha perseguido su vida durante décadas. La escena culminante presenta a Sidney en un viejo edificio con trampas explosivas, donde Ghostface revela motivos nuevos, más personales y vengativos. La batalla final no se trata solo de sobrevivir, sino también de cerrar el ciclo de terror que comenzó con el primer asesinato en Botsboro. Esa noche, una fuerte lluvia cayó sobre Botsboro. La antigua casa de Stumacher se alza sombría en la oscuridad, ahora alquilada como Airbnb. Dos jóvenes turistas, Alex y Marisa, encienden las cámaras de sus móviles y ríen nerviosamente mientras graban contenidos de terror para un canal de YouTube. Imagínese si Ghostface todavía estuviera deambulando, dijo Alex, destacando el callejón oscuro. Marisa tragó saliva, no es broma. Este lugar, se siente como si todavía estuviera vivo. Las luces parpadean. El sonido de pasos crujientes se escuchó desde arriba. Se miraron el uno al otro, tratando de convencerse de que era solo un efecto de casa vieja. Sin embargo, cuando una sombra apareció al final del pasillo, sus risas se convirtieron en gritos. Apareció Ghostface, con el cuchillo brillando en la mano. La cámara bajó, grabando solo un fragmento de grito antes de que la pantalla se volviera negra. La historia pasa a Sidney Prescott, que ahora vive en un pequeño pueblo con su marido, Mark Evans, y sus dos hijos. Intenta llevar una vida normal, lejos de su sangriento pasado. Pero la noticia de los asesinatos en Botsboro lo golpeó nuevamente. En la sala, Mark dijo en tono serio: Sid, esto no es una coincidencia. Alguien quiere hacerte retroceder. Sidney miró por la ventana, la lluvia goteaba sobre el cristal. He vivido a su sombra durante demasiado tiempo. Pero si vuelve, estaré lista. Una serie de asesinatos ocurren en la ciudad de Sidney. Las víctimas no eran personas al azar, sino aquellas que tenían conexiones con el pasado de Sidney, viejos amigos e incluso antiguos compañeros de escuela. Ghostface fue más astuto esta vez, dejando un mensaje en la pared con sangre. Todo esto empezó contigo y terminará contigo. El ambiente en la ciudad se volvió tenso. La policía hace guardia en cada esquina, pero Ghostface siempre está un paso por delante. Sonó el teléfono en la casa de Sidney y se escuchó una voz ronca familiar. Hola, Sidney, ha pasado mucho tiempo desde que tocamos. Sidney finalmente sigue el rastro de Ghostface hasta un antiguo edificio lleno de trampas. Las luces tenues, las paredes cubiertas de grafiti y el sonido de las puertas chirriando se suman a la atmósfera de terror. Ghostface surgió de las sombras, mirándolo con una mirada vengativa.
Todo el mundo piensa que eres un héroe. Pero voy a mostrarte quién eres realmente. Se produjo una feroz pelea. Los cuchillos chocaron con las barras de hierro y los gritos resonaron en la habitación vacía. Sidney resultó herido, pero su espíritu no se extinguió. Con el mismo coraje que hace décadas, finalmente logró derrotar a Ghostface. Sin embargo, antes de que le quitaran la máscara, Ghostface susurró: "Esto aún no ha terminado, somos más". La película comienza en Botsboro, justo en la antigua casa de Stumacher que ahora se utiliza como Airbnb. Un par de jóvenes turistas transmitían en vivo su experiencia en la icónica casa. Inicialmente encuentran una estatua animatrónica de Ghostface que parece decoraciones de terror baratas. Pero la atmósfera se vuelve tensa cuando aparece el verdadero Ghostface. La noche termina en una brutal masacre y la casa explota, marcando el comienzo de un nuevo capítulo de terror. La historia luego se traslada a una nueva ciudad donde Sidney Prescott ahora vive con su esposo, Mark Evans, quien se desempeña como jefe de policía. Sidney intenta vivir una vida normal con una nueva identidad, lejos de las sombras del pasado. Sin embargo, regresan una serie de misteriosos asesinatos, como si Ghostface nunca hubiera muerto realmente. Esta vez, Ghostface no se limita a cazar víctimas al azar. Se dirige a personas que tienen una relación personal con Sidney, haciéndole darse cuenta de que su pasado no puede borrarse simplemente. Vuelven viejos personajes, incluidos algunos rostros sorprendentes que se creía desaparecidos. Su presencia plantea una gran pregunta: ¿son verdaderos supervivientes o simplemente parte del juego psicológico de Ghostface? La película se vuelve más intensa cuando Sidney tiene que enfrentarse a un dilema: proteger a su familia o encontrarse cara a cara con la figura que ha perseguido su vida durante décadas. La escena culminante presenta a Sidney en un viejo edificio con trampas explosivas, donde Ghostface revela motivos nuevos, más personales y vengativos. La batalla final no se trata solo de sobrevivir, sino también de cerrar el ciclo de terror que comenzó con el primer asesinato en Botsboro. Esa noche, una fuerte lluvia cayó sobre Botsboro. La antigua casa de Stumacher se alza sombría en la oscuridad, ahora alquilada como Airbnb. Dos jóvenes turistas, Alex y Marisa, encienden las cámaras de sus móviles y ríen nerviosamente mientras graban contenidos de terror para un canal de YouTube. «Imagínese si Ghostface todavía estuviera deambulando», dijo Alex, destacando el callejón oscuro. Marisa tragó saliva: «No es broma. Este lugar se siente como si todavía estuviera vivo». Las luces parpadean. El sonido de pasos crujientes se escuchó desde arriba. Se miraron el uno al otro, tratando de convencerse de que era solo un efecto de casa vieja. Sin embargo, cuando una sombra apareció al final del pasillo, sus risas se convirtieron en gritos. Apareció Ghostface, con el cuchillo brillando en la mano. La cámara bajó, grabando solo un fragmento de grito antes de que la pantalla se volviera negra. La historia pasa a Sidney Prescott, que ahora vive en un pequeño pueblo con su marido, Mark Evans, y sus dos hijos. Intenta llevar una vida normal, lejos de su sangriento pasado. Pero la noticia de los asesinatos en Botsboro lo golpeó nuevamente. En la sala, Mark dijo en tono serio: «Sid, esto no es una coincidencia. Alguien quiere hacerte retroceder». Sidney miró por la ventana, la lluvia goteaba sobre el cristal. «He vivido a su sombra durante demasiado tiempo. Pero si vuelve, estaré lista». Una serie de asesinatos ocurren en la ciudad de Sidney. Las víctimas no eran personas al azar, sino aquellas que tenían conexiones con el pasado de Sidney, viejos amigos e incluso antiguos compañeros de escuela. Ghostface fue más astuto esta vez, dejando un mensaje en la pared con sangre: «Todo esto empezó contigo y terminará contigo». El ambiente en la ciudad se volvió tenso. La policía hace guardia en cada esquina, pero Ghostface siempre está un paso por delante. Sonó el teléfono en la casa de Sidney y se escuchó una voz ronca familiar. «Hola, Sidney, ha pasado mucho tiempo desde que tocamos». Sidney finalmente sigue el rastro de Ghostface hasta un antiguo edificio lleno de trampas. Las luces tenues, las paredes cubiertas de grafiti y el sonido de las puertas chirriando se suman a la atmósfera de terror. Ghostface surgió de las sombras, mirándolo con una mirada vengativa. «Todo el mundo piensa que eres un héroe. Pero voy a mostrarte quién eres realmente». Se produjo una feroz pelea. Los cuchillos chocaron con las barras de hierro y los gritos resonaron en la habitación vacía. Sidney resultó herido, pero su espíritu no se extinguió. Con el mismo coraje que hace décadas, finalmente logró derrotar a Ghostface.
Sin embargo, antes de que le quitaran la máscara, Ghostface susurró: esto aún no ha terminado, somos más. La película comienza en Botsboro, justo en la antigua casa de Stumacher que ahora se utiliza como Airbnb. Un par de jóvenes turistas transmitían en vivo su experiencia en la icónica casa. Inicialmente encuentran una estatua animatrónica de Ghostface que parece decoraciones de terror baratas. Pero la atmósfera se vuelve tensa cuando aparece el verdadero Ghostface. La noche termina en una brutal masacre y la casa explota, marcando el comienzo de un nuevo capítulo de terror. La historia luego se traslada a una nueva ciudad donde Sidney Prescott ahora vive con su esposo, Mark Evans, quien se desempeña como jefe de policía. Sidney intenta vivir una vida normal con una nueva identidad, lejos de las sombras del pasado. Sin embargo, regresan una serie de misteriosos asesinatos, como si Ghostface nunca hubiera muerto realmente. Esta vez, Ghostface no se limita a cazar víctimas al azar. Se dirige a personas que tienen una relación personal con Sidney, haciéndole darse cuenta de que su pasado no puede borrarse simplemente. Vuelven viejos personajes, incluidos algunos rostros sorprendentes que se creía desaparecidos. Su presencia plantea una gran pregunta: ¿son verdaderos supervivientes o simplemente parte del juego psicológico de Ghostface? La película se vuelve más intensa cuando Sidney tiene que enfrentarse a un dilema: proteger a su familia o encontrarse cara a cara con la figura que ha perseguido su vida durante décadas. La escena culminante presenta a Sidney en un viejo edificio con trampas explosivas, donde Ghostface revela motivos nuevos, más personales y vengativos. La batalla final no se trata solo de sobrevivir, sino también de cerrar el ciclo de terror que comenzó con el primer asesinato en Botsboro. Esa noche, una fuerte lluvia cayó sobre Botsboro. La antigua casa de Stumacher se alza sombría en la oscuridad, ahora alquilada como Airbnb. Dos jóvenes turistas, Alex y Marisa, encienden las cámaras de sus móviles y ríen nerviosamente mientras graban contenidos de terror para un canal de YouTube. Imagínese si Ghostface todavía estuviera deambulando, dijo Alex, destacando el callejón oscuro. Marisa tragó saliva: no es broma. Este lugar se siente como si todavía estuviera vivo. Las luces parpadean. El sonido de pasos crujientes se escuchó desde arriba. Se miraron el uno al otro, tratando de convencerse de que era solo un efecto de casa vieja. Sin embargo, cuando una sombra apareció al final del pasillo, sus risas se convirtieron en gritos. Apareció Ghostface, con el cuchillo brillando en la mano. La cámara bajó, grabando solo un fragmento de grito antes de que la pantalla se volviera negra. La historia pasa a Sidney Prescott, que ahora vive en un pequeño pueblo con su marido, Mark Evans, y sus dos hijos. Intenta llevar una vida normal, lejos de su sangriento pasado. Pero la noticia de los asesinatos en Botsboro lo golpeó nuevamente. En la sala, Matt dijo en tono serio: Sid, esto no es una coincidencia. Alguien quiere hacerte retroceder. Sidney miró por la ventana, la lluvia goteaba sobre el cristal. He vivido a su sombra durante demasiado tiempo. Pero si vuelve, estaré lista. Una serie de asesinatos ocurren en la ciudad de Sidney. Las víctimas no eran personas al azar, sino aquellas que tenían conexiones con el pasado de Sidney, viejos amigos e incluso antiguos compañeros de escuela. Ghostface fue más astuto esta vez, dejando un mensaje en la pared con sangre. Todo esto empezó contigo y terminará contigo. El ambiente en la ciudad se volvió tenso. La policía hace guardia en cada esquina, pero Ghostface siempre está un paso por delante. Sonó el teléfono en la casa de Sidney y se escuchó una voz ronca familiar. Hola, Sidney, ha pasado mucho tiempo desde que tocamos. Sidney finalmente sigue el rastro de Ghostface hasta un antiguo edificio lleno de trampas. Las luces tenues, las paredes cubiertas de grafiti y el sonido de las puertas chirriando se suman a la atmósfera de terror. Ghostface surgió de las sombras, mirándolo con una mirada vengativa. Todo el mundo piensa que eres un héroe. Pero voy a mostrarte quién eres realmente. Se produjo una feroz pelea. Los cuchillos chocaron con las barras de hierro y los gritos resonaron en la habitación vacía. Sidney resultó herido, pero su espíritu no se extinguió. Con el mismo coraje que hace décadas, finalmente logró derrotar a Ghostface. Sin embargo, antes de que le quitaran la máscara, Ghostface susurró: esto aún no ha terminado, somos más. La película comienza en Botsboro, justo en la antigua casa de Stumacher que ahora se utiliza como Airbnb. Un par de jóvenes turistas transmitían en vivo su experiencia en la icónica casa.
Inicialmente encuentran una estatua animatrónica de Ghostface que parece decoraciones de terror baratas. Pero la atmósfera se vuelve tensa cuando aparece el verdadero Ghostface. La noche termina en una brutal masacre y la casa explota, marcando el comienzo de un nuevo capítulo de terror. La historia luego se traslada a una nueva ciudad donde Sidney Prescott ahora vive con su esposo, Mark Evans, quien se desempeña como jefe de policía. Sidney intenta vivir una vida normal con una nueva identidad, lejos de las sombras del pasado. Sin embargo, regresan una serie de misteriosos asesinatos, como si Ghostface nunca hubiera muerto realmente. Esta vez, Ghostface no se limita a cazar víctimas al azar. Se dirige a personas que tienen una relación personal con Sidney, haciéndole darse cuenta de que su pasado no puede borrarse simplemente. Vuelven viejos personajes, incluidos algunos rostros sorprendentes que se creía desaparecidos. Su presencia plantea una gran pregunta: ¿son verdaderos supervivientes o simplemente parte del juego psicológico de Ghostface? La película se vuelve más intensa cuando Sidney tiene que enfrentarse a un dilema: proteger a su familia o encontrarse cara a cara con la figura que ha perseguido su vida durante décadas. La escena culminante presenta a Sidney en un viejo edificio con trampas explosivas, donde Ghostface revela motivos nuevos, más personales y vengativos. La batalla final no se trata solo de sobrevivir, sino también de cerrar el ciclo de terror que comenzó con el primer asesinato en Botsboro. Esa noche, una fuerte lluvia cayó sobre Botsboro. La antigua casa de Stumacher se alza sombría en la oscuridad, ahora alquilada como Airbnb. Dos jóvenes turistas, Alex y Marisa, encienden las cámaras de sus móviles y ríen nerviosamente mientras graban contenidos de terror para un canal de YouTube. «Imagínese si Ghostface todavía estuviera deambulando», dijo Alex, destacando el callejón oscuro. Marisa tragó saliva: «No es broma. Este lugar se siente como si todavía estuviera vivo». Las luces parpadean. El sonido de pasos crujientes se escuchó desde arriba. Se miraron el uno al otro, tratando de convencerse de que era solo un efecto de casa vieja. Sin embargo, cuando una sombra apareció al final del pasillo, sus risas se convirtieron en gritos. Apareció Ghostface, con el cuchillo brillando en la mano. La cámara bajó, grabando solo un fragmento de grito antes de que la pantalla se volviera negra. La historia pasa a Sidney Prescott, que ahora vive en un pequeño pueblo con su marido, Mark Evans, y sus dos hijos. Intenta llevar una vida normal, lejos de su sangriento pasado. Pero la noticia de los asesinatos en Botsboro lo golpeó nuevamente. En la sala, Mark dijo en tono serio: «Sid, esto no es una coincidencia. Alguien quiere hacerte retroceder». Sidney miró por la ventana, la lluvia goteaba sobre el cristal. «He vivido a su sombra durante demasiado tiempo. Pero si vuelve, estaré lista». Una serie de asesinatos ocurren en la ciudad de Sidney. Las víctimas no eran personas al azar, sino aquellas que tenían conexiones con el pasado de Sidney, viejos amigos e incluso antiguos compañeros de escuela. Ghostface fue más astuto esta vez, dejando un mensaje en la pared con sangre: «Todo esto empezó contigo y terminará contigo». El ambiente en la ciudad se volvió tenso. La policía hace guardia en cada esquina, pero Ghostface siempre está un paso por delante. Sonó el teléfono en la casa de Sidney y se escuchó una voz ronca familiar. «Hola, Sidney, ha pasado mucho tiempo desde que tocamos». Sidney finalmente sigue el rastro de Ghostface hasta un antiguo edificio lleno de trampas. Las luces tenues, las paredes cubiertas de grafiti y el sonido de las puertas chirriando se suman a la atmósfera de terror. Ghostface surgió de las sombras, mirándolo con una mirada vengativa. «Todo el mundo piensa que eres un héroe. Pero voy a mostrarte quién eres realmente». Se produjo una feroz pelea. Los cuchillos chocaron con las barras de hierro y los gritos resonaron en la habitación vacía. Sidney resultó herido, pero su espíritu no se extinguió. Con el mismo coraje que hace décadas, finalmente logró derrotar a Ghostface. Sin embargo, antes de que le quitaran la máscara, Ghostface susurró: «Esto aún no ha terminado, somos más». La película comienza en Botsboro, justo en la antigua casa de Stumacher que ahora se utiliza como Airbnb. Un par de jóvenes turistas transmitían en vivo su experiencia en la icónica casa. Inicialmente encuentran una estatua animatrónica de Ghostface que parece decoraciones de terror baratas. Pero la atmósfera se vuelve tensa cuando aparece el verdadero Ghostface. La noche termina en una brutal masacre y la casa explota, marcando el comienzo de un nuevo capítulo de terror. La historia luego se traslada a una nueva ciudad donde Sidney Prescott ahora vive con su esposo, Mark Evans, quien se desempeña como jefe de policía.
Sidney intenta vivir una vida normal con una nueva identidad, lejos de las sombras del pasado. Sin embargo, regresan una serie de misteriosos asesinatos, como si Ghostface nunca hubiera muerto realmente. Esta vez, Ghostface no se limita a cazar víctimas al azar. Se dirige a personas que tienen una relación personal con Sidney, haciéndole darse cuenta de que su pasado no puede borrarse simplemente. Vuelven viejos personajes, incluidos algunos rostros sorprendentes que se creía desaparecidos. Su presencia plantea una gran pregunta: ¿son verdaderos supervivientes o simplemente parte del juego psicológico de Ghostface? La película se vuelve más intensa cuando Sidney tiene que enfrentarse a un dilema: proteger a su familia o encontrarse cara a cara con la figura que ha perseguido su vida durante décadas. La escena culminante presenta a Sidney en un viejo edificio con trampas explosivas, donde Ghostface revela motivos nuevos, más personales y vengativos. La batalla final no se trata solo de sobrevivir, sino también de cerrar el ciclo de terror que comenzó con el primer asesinato en Botsboro. Esa noche, una fuerte lluvia cayó sobre Botsboro. La antigua casa de Stumacher se alza sombría en la oscuridad, ahora alquilada como Airbnb. Dos jóvenes turistas, Alex y Marisa, encienden las cámaras de sus móviles y ríen nerviosamente mientras graban contenidos de terror para un canal de YouTube. «Imagínese si Ghostface todavía estuviera deambulando», dijo Alex, destacando el callejón oscuro. Marisa tragó saliva: «No es broma. Este lugar se siente como si todavía estuviera vivo». Las luces parpadean. El sonido de pasos crujientes se escuchó desde arriba. Se miraron el uno al otro, tratando de convencerse de que era solo un efecto de casa vieja. Sin embargo, cuando una sombra apareció al final del pasillo, sus risas se convirtieron en gritos. Apareció Ghostface, con el cuchillo brillando en la mano. La cámara bajó, grabando solo un fragmento de grito antes de que la pantalla se volviera negra. La historia pasa a Sidney Prescott, que ahora vive en un pequeño pueblo con su marido, Mac Evans, y sus dos hijos. Intenta llevar una vida normal, lejos de su sangriento pasado. Pero la noticia de los asesinatos en Botsboro lo golpeó nuevamente. En la sala, Matt dijo en tono serio: «Sid, esto no es una coincidencia. Alguien quiere hacerte retroceder». Sidney miró por la ventana, la lluvia goteaba sobre el cristal. «He vivido a su sombra durante demasiado tiempo. Pero si vuelve, estaré lista». Una serie de asesinatos ocurren en la ciudad de Sidney. Las víctimas no eran personas al azar, sino aquellas que tenían conexiones con el pasado de Sidney, viejos amigos e incluso antiguos compañeros de escuela. Ghostface fue más astuto esta vez, dejando un mensaje en la pared con sangre: «Todo esto empezó contigo y terminará contigo». El ambiente en la ciudad se volvió tenso. La policía hace guardia en cada esquina, pero Ghostface siempre está un paso por delante. Sonó el teléfono en la casa de Sidney y se escuchó una voz ronca familiar. «Hola, Sidney, ha pasado mucho tiempo desde que tocamos». Sidney finalmente sigue el rastro de Ghostface hasta un antiguo edificio lleno de trampas. Las luces tenues, las paredes cubiertas de grafiti y el sonido de las puertas chirriando se suman a la atmósfera de terror. Ghostface surgió de las sombras, mirándolo con una mirada vengativa. «Todo el mundo piensa que eres un héroe. Pero voy a mostrarte quién eres realmente». Se produjo una feroz pelea. Los cuchillos chocaron con las barras de hierro y los gritos resonaron en la habitación vacía. Sidney resultó herido, pero su espíritu no se extinguió. Con el mismo coraje que hace décadas, finalmente logró derrotar a Ghostface. Sin embargo, antes de que le quitaran la máscara, Ghostface susurró: «Esto aún no ha terminado, somos más». La película comienza en Botsboro, justo en la antigua casa de Stumacher que ahora se utiliza como Airbnb. Un par de jóvenes turistas transmitían en vivo su experiencia en la icónica casa. Inicialmente encuentran una estatua animatrónica de Ghostface que parece decoraciones de terror baratas. Pero la atmósfera se vuelve tensa cuando aparece el verdadero Ghostface. La noche termina en una brutal masacre y la casa explota, marcando el comienzo de un nuevo capítulo de terror. La historia luego se traslada a una nueva ciudad donde Sidney Prescott ahora vive con su esposo, Mark Evans, quien se desempeña como jefe de policía. Sidney intenta vivir una vida normal con una nueva identidad, lejos de las sombras del pasado. Sin embargo, regresan una serie de misteriosos asesinatos, como si Ghostface nunca hubiera muerto realmente. Esta vez, Ghostface no se limita a cazar víctimas al azar. Se dirige a personas que tienen una relación personal con Sidney, haciéndole darse cuenta de que su pasado no puede borrarse simplemente.
Vuelven viejos personajes, incluidos algunos rostros sorprendentes que se creía desaparecidos. Su presencia plantea una gran pregunta: ¿son verdaderos supervivientes o simplemente parte del juego psicológico de Ghostface? La película se vuelve más intensa cuando Sidney tiene que enfrentarse a un dilema: proteger a su familia o encontrarse cara a cara con la figura que ha perseguido su vida durante décadas. La escena culminante presenta a Sidney en un viejo edificio con trampas explosivas, donde Ghostface revela motivos nuevos, más personales y vengativos. La batalla final no se trata solo de sobrevivir, sino también de cerrar el ciclo de terror que comenzó con el primer asesinato en Botsboro. Esa noche, una fuerte lluvia cayó sobre Botsboro. La antigua casa de Stumacher se alza sombría en la oscuridad, ahora alquilada como Airbnb. Dos jóvenes turistas, Alex y Marisa, encienden las cámaras de sus móviles y ríen nerviosamente mientras graban contenidos de terror para un canal de YouTube. «Imagínese si Ghostface todavía estuviera deambulando», dijo Alex, destacando el callejón oscuro. Marisa tragó saliva: «No es broma. Este lugar se siente como si todavía estuviera vivo». Las luces parpadean. El sonido de pasos crujientes se escuchó desde arriba. Se miraron el uno al otro, tratando de convencerse de que era solo un efecto de casa vieja. Sin embargo, cuando una sombra apareció al final del pasillo, sus risas se convirtieron en gritos. Apareció Ghostface, con el cuchillo brillando en la mano. La cámara bajó, grabando solo un fragmento de grito antes de que la pantalla se volviera negra. La historia pasa a Sidney Prescott, que ahora vive en un pequeño pueblo con su marido, Mac Evans, y sus dos hijos. Intenta llevar una vida normal, lejos de su sangriento pasado. Pero la noticia de los asesinatos en Botsboro lo golpeó nuevamente. En la sala, Matt dijo en tono serio: «Sid, esto no es una coincidencia. Alguien quiere hacerte retroceder». Sidney miró por la ventana, la lluvia goteaba sobre el cristal. «He vivido a su sombra durante demasiado tiempo. Pero si vuelve, estaré lista». Una serie de asesinatos ocurren en la ciudad de Sidney. Las víctimas no eran personas al azar, sino aquellas que tenían conexiones con el pasado de Sidney, viejos amigos e incluso antiguos compañeros de escuela. Ghostface fue más astuto esta vez, dejando un mensaje en la pared con sangre. «Todo esto empezó contigo y terminará contigo». El ambiente en la ciudad se volvió tenso. La policía hace guardia en cada esquina, pero Ghostface siempre está un paso por delante. Sonó el teléfono en la casa de Sidney y se escuchó una voz ronca familiar. «Hola, Sidney, ha pasado mucho tiempo desde que tocamos». Sidney finalmente sigue el rastro de Ghostface hasta un antiguo edificio lleno de trampas. Las luces tenues, las paredes cubiertas de grafiti y el sonido de las puertas chirriando se suman a la atmósfera de terror. Ghostface surgió de las sombras, mirándolo con una mirada vengativa. «Todo el mundo piensa que eres un héroe. Pero voy a mostrarte quién eres realmente». Se produjo una feroz pelea. Los cuchillos chocaron con las barras de hierro y los gritos resonaron en la habitación vacía. Sidney resultó herido, pero su espíritu no se extinguió. Con el mismo coraje que hace décadas, finalmente logró derrotar a Ghostface. Sin embargo, antes de que le quitaran la máscara, Ghostface susurró: «Esto aún no ha terminado, somos más». La película comienza en Botsboro, justo en la antigua casa de Stumacher que ahora se utiliza como Airbnb. Un par de jóvenes turistas transmitían en vivo su experiencia en la icónica casa. Inicialmente encuentran una estatua animatrónica de Ghostface que parece decoraciones de terror baratas. Pero la atmósfera se vuelve tensa cuando aparece el verdadero Ghostface. La noche termina en una brutal masacre y la casa explota, marcando el comienzo de un nuevo capítulo de terror. La historia luego se traslada a una nueva ciudad donde Sidney Prescott ahora vive con su esposo, Mark Evans, quien se desempeña como jefe de policía. Sidney intenta vivir una vida normal con una nueva identidad, lejos de las sombras del pasado. Sin embargo, regresan una serie de misteriosos asesinatos, como si Ghostface nunca hubiera muerto realmente. Esta vez, Ghostface no se limita a cazar víctimas al azar. Se dirige a personas que tienen una relación personal con Sidney, haciéndole darse cuenta de que su pasado no puede borrarse simplemente. Vuelven viejos personajes, incluidos algunos rostros sorprendentes que se creía desaparecidos. Su presencia plantea una gran pregunta: ¿son verdaderos supervivientes o simplemente parte del juego psicológico de Ghostface? La película se vuelve más intensa cuando Sidney tiene que enfrentarse a un dilema: proteger a su familia o encontrarse cara a cara con la figura que ha perseguido su vida durante décadas.
La escena culminante presenta a Sidney en un viejo edificio con trampas explosivas, donde Ghostface revela motivos nuevos, más personales y vengativos. La batalla final no se trata solo de sobrevivir, sino también de cerrar el ciclo de terror que comenzó con el primer asesinato en Botsboro. Esa noche, una fuerte lluvia cayó sobre Botsboro. La antigua casa de Stumacher se alza sombría en la oscuridad, ahora alquilada como Airbnb. Dos jóvenes turistas, Alex y Marisa, encienden las cámaras de sus móviles y ríen nerviosamente mientras graban contenidos de terror para un canal de YouTube. Imagínese si Ghostface todavía estuviera deambulando, dijo Alex, destacando el callejón oscuro. Marisa tragó saliva, no es broma. Este lugar, se siente como si todavía estuviera vivo. Las luces parpadean. El sonido de pasos crujientes se escuchó desde arriba. Se miraron el uno al otro, tratando de convencerse de que era solo un efecto de casa vieja. Sin embargo, cuando una sombra apareció al final del pasillo, sus risas se convirtieron en gritos. Apareció Ghostface, con el cuchillo brillando en la mano. La cámara bajó, grabando solo un fragmento de grito antes de que la pantalla se volviera negra. La historia pasa a Sidney Prescott, que ahora vive en un pequeño pueblo con su marido, Mac Evans, y sus dos hijos. Intenta llevar una vida normal, lejos de su sangriento pasado. Pero la noticia de los asesinatos en Botsboro lo golpeó nuevamente. En la sala, Mac dijo en tono serio: Sid, esto no es una coincidencia. Alguien quiere hacerte retroceder. Sidney miró por la ventana, la lluvia goteaba sobre el cristal. He vivido a su sombra durante demasiado tiempo. Pero si vuelve, estaré lista. Una serie de asesinatos ocurren en la ciudad de Sidney. Las víctimas no eran personas al azar, sino aquellas que tenían conexiones con el pasado de Sidney, viejos amigos e incluso antiguos compañeros de escuela. Ghostface fue más astuto esta vez, dejando un mensaje en la pared con sangre. Todo esto empezó contigo y terminará contigo. El ambiente en la ciudad se volvió tenso. La policía hace guardia en cada esquina, pero Ghostface siempre está un paso por delante. Sonó el teléfono en la casa de Sidney y se escuchó una voz ronca familiar. Hola, Sidney, ha pasado mucho tiempo desde que tocamos. Sidney finalmente sigue el rastro de Ghostface hasta un antiguo edificio lleno de trampas. Las luces tenues, las paredes cubiertas de grafiti y el sonido de las puertas chirriando se suman a la atmósfera de terror. Ghostface surgió de las sombras, mirándolo con una mirada vengativa. Todo el mundo piensa que eres un héroe. Pero voy a mostrarte quién eres realmente. Se produjo una feroz pelea. Los cuchillos chocaron con las barras de hierro y los gritos resonaron en la habitación vacía. Sidney resultó herido, pero su espíritu no se extinguió. Con el mismo coraje que hace décadas, finalmente logró derrotar a Ghostface. Sin embargo, antes de que le quitaran la máscara, Ghostface susurró: Esto aún no ha terminado, somos más. La película comienza en Botsboro, justo en la antigua casa de Stumacher que ahora se utiliza como Airbnb. Un par de jóvenes turistas transmitían en vivo su experiencia en la icónica casa. Inicialmente encuentran una estatua animatrónica de Ghostface que parece decoraciones de terror baratas. Pero la atmósfera se vuelve tensa cuando aparece el verdadero Ghostface. La noche termina en una brutal masacre y la casa explota, marcando el comienzo de un nuevo capítulo de terror. La historia luego se traslada a una nueva ciudad donde Sidney Prescott ahora vive con su esposo, Mark Evans, quien se desempeña como jefe de policía. Sidney intenta vivir una vida normal con una nueva identidad, lejos de las sombras del pasado. Sin embargo, regresan una serie de misteriosos asesinatos, como si Ghostface nunca hubiera muerto realmente. Esta vez, Ghostface no se limita a cazar víctimas al azar. Se dirige a personas que tienen una relación personal con Sidney, haciéndole darse cuenta de que su pasado no puede borrarse simplemente. Vuelven viejos personajes, incluidos algunos rostros sorprendentes que se creía desaparecidos. Su presencia plantea una gran pregunta: ¿son verdaderos supervivientes o simplemente parte del juego psicológico de Ghostface? La película se vuelve más intensa cuando Sidney tiene que enfrentarse a un dilema: proteger a su familia o encontrarse cara a cara con la figura que ha perseguido su vida durante décadas. La escena culminante presenta a Sidney en un viejo edificio con trampas explosivas, donde Ghostface revela motivos nuevos, más personales y vengativos. La batalla final no se trata solo de sobrevivir, sino también de cerrar el ciclo de terror que comenzó con el primer asesinato en Botsboro. Esa noche, una fuerte lluvia cayó sobre Botsboro.
La antigua casa de Stumacher se alza sombría en la oscuridad, ahora alquilada como Airbnb. Dos jóvenes turistas, Alex y Marisa, encienden las cámaras de sus móviles y ríen nerviosamente mientras graban contenidos de terror para un canal de YouTube. Imagínese si Ghostface todavía estuviera deambulando, dijo Alex, destacando el callejón oscuro. Marisa tragó saliva, no es broma. Este lugar se siente como si todavía estuviera vivo. Las luces parpadean. El sonido de pasos crujientes se escuchó desde arriba. Se miraron el uno al otro, tratando de convencerse de que era solo un efecto de casa vieja. Sin embargo, cuando una sombra apareció al final del pasillo, sus risas se convirtieron en gritos. Apareció Ghostface, con el cuchillo brillando en la mano. La cámara bajó, grabando solo un fragmento de grito antes de que la pantalla se volviera negra. La historia pasa a Sidney Prescott, que ahora vive en un pequeño pueblo con su marido, Mac Evans, y sus dos hijos. Intenta llevar una vida normal, lejos de su sangriento pasado. Pero la noticia de los asesinatos en Botsboro lo golpeó nuevamente. En la sala, Matt dijo en tono serio: Sid, esto no es una coincidencia. Alguien quiere hacerte retroceder. Sidney miró por la ventana, la lluvia goteaba sobre el cristal. He vivido a su sombra durante demasiado tiempo. Pero si vuelve, estaré lista. Una serie de asesinatos ocurren en la ciudad de Sidney. Las víctimas no eran personas al azar, sino aquellas que tenían conexiones con el pasado de Sidney, viejos amigos e incluso antiguos compañeros de escuela. Ghostface fue más astuto esta vez, dejando un mensaje en la pared con sangre. Todo esto empezó contigo y terminará contigo. El ambiente en la ciudad se volvió tenso. La policía hace guardia en cada esquina, pero Ghostface siempre está un paso por delante. Sonó el teléfono en la casa de Sidney y se escuchó una voz ronca familiar. Hola, Sidney, ha pasado mucho tiempo desde que tocamos. Sidney finalmente sigue el rastro de Ghostface hasta un antiguo edificio lleno de trampas. Las luces tenues, las paredes cubiertas de grafiti y el sonido de las puertas chirriando se suman a la atmósfera de terror. Ghostface surgió de las sombras, mirándolo con una mirada vengativa. Todo el mundo piensa que eres un héroe. Pero voy a mostrarte quién eres realmente. Se produjo una feroz pelea. Los cuchillos chocaron con las barras de hierro y los gritos resonaron en la habitación vacía. Sidney resultó herido, pero su espíritu no se extinguió. Con el mismo coraje que hace décadas, finalmente logró derrotar a Ghostface. Sin embargo, antes de que le quitaran la máscara, Ghostface susurró: Esto aún no ha terminado, somos más. La película comienza en Botsboro, justo en la antigua casa de Stumacher que ahora se utiliza como Airbnb. Un par de jóvenes turistas transmitían en vivo su experiencia en la icónica casa. Inicialmente encuentran una estatua animatrónica de Ghostface que parece decoraciones de terror baratas. Pero la atmósfera se vuelve tensa cuando aparece el verdadero Ghostface. La noche termina en una brutal masacre y la casa explota, marcando el comienzo de un nuevo capítulo de terror. La historia luego se traslada a una nueva ciudad donde Sidney Prescott ahora vive con su esposo, Mark Evans, quien se desempeña como jefe de policía. Sidney intenta vivir una vida normal con una nueva identidad, lejos de las sombras del pasado. Sin embargo, regresan una serie de misteriosos asesinatos, como si Ghostface nunca hubiera muerto realmente. Esta vez, Ghostface no se limita a cazar víctimas al azar. Se dirige a personas que tienen una relación personal con Sidney, haciéndole darse cuenta de que su pasado no puede borrarse simplemente. Vuelven viejos personajes, incluidos algunos rostros sorprendentes que se creía desaparecidos. Su presencia plantea una gran pregunta: ¿son verdaderos supervivientes o simplemente parte del juego psicológico de Ghostface? La película se vuelve más intensa cuando Sidney tiene que enfrentarse a un dilema: proteger a su familia o encontrarse cara a cara con la figura que ha perseguido su vida durante décadas. La escena culminante presenta a Sidney en un viejo edificio con trampas explosivas, donde Ghostface revela motivos nuevos, más personales y vengativos. La batalla final no se trata solo de sobrevivir, sino también de cerrar el ciclo de terror que comenzó con el primer asesinato en Botsboro. Esa noche, una fuerte lluvia cayó sobre Botsboro. La antigua casa de Stumacher se alza sombría en la oscuridad, ahora alquilada como Airbnb. Dos jóvenes turistas, Alex y Marisa, encienden las cámaras de sus móviles y ríen nerviosamente mientras graban contenidos de terror para un canal de YouTube. Imagínese si Ghostface todavía estuviera deambulando, dijo Alex, destacando el callejón oscuro. Marisa tragó saliva, no es broma.
Este lugar se siente como si todavía estuviera vivo. Las luces parpadean. El sonido de pasos crujientes se escuchó desde arriba. Se miraron el uno al otro, tratando de convencerse de que era solo un efecto de casa vieja. Sin embargo, cuando una sombra apareció al final del pasillo, sus risas se convirtieron en gritos. Apareció Ghostface, con el cuchillo brillando en la mano. La cámara bajó, grabando solo un fragmento de grito antes de que la pantalla se volviera negra. La historia pasa a Sidney Prescott, que ahora vive en un pequeño pueblo con su marido, Mac Evans, y sus 2 hijos. Intenta llevar una vida normal, lejos de su sangriento pasado. Pero la noticia de los asesinatos en Botsboro lo golpeó nuevamente. En la sala, Matt dijo en tono serio: Sid, esto no es una coincidencia. Alguien quiere hacerte retroceder. Sidney miró por la ventana, la lluvia goteaba sobre el cristal. He vivido a su sombra durante demasiado tiempo. Pero si vuelve, estaré lista. Una serie de asesinatos ocurren en la ciudad de Sidney. Las víctimas no eran personas al azar, sino aquellas que tenían conexiones con el pasado de Sidney, viejos amigos e incluso antiguos compañeros de escuela. Ghostface fue más astuto esta vez, dejando un mensaje en la pared con sangre. Todo esto empezó contigo y terminará contigo. El ambiente en la ciudad se volvió tenso. La policía hace guardia en cada esquina, pero Ghostface siempre está un paso por delante. Sonó el teléfono en la casa de Sidney y se escuchó una voz ronca familiar. Hola, Sidney, ha pasado mucho tiempo desde que tocamos. Sidney finalmente sigue el rastro de Ghostface hasta un antiguo edificio lleno de trampas. Las luces tenues, las paredes cubiertas de grafiti y el sonido de las puertas chirriando se suman a la atmósfera de terror. Ghostface surgió de las sombras, mirándolo con una mirada vengativa. Todo el mundo piensa que eres un héroe. Pero voy a mostrarte quién eres realmente. Se produjo una feroz pelea. Los cuchillos chocaron con las barras de hierro y los gritos resonaron en la habitación vacía. Sidney resultó herido, pero su espíritu no se extinguió. Con el mismo coraje que hace décadas, finalmente logró derrotar a Ghostface. Sin embargo, antes de que le quitaran la máscara, Ghostface susurró: Esto aún no ha terminado, somos más. La película comienza en Botsboro, justo en la antigua casa de Stumacher que ahora se utiliza como Airbnb. Un par de jóvenes turistas transmitían en vivo su experiencia en la icónica casa. Inicialmente encuentran una estatua animatrónica de Ghostface que parece decoraciones de terror baratas. Pero la atmósfera se vuelve tensa cuando aparece el verdadero Ghostface. La noche termina en una brutal masacre y la casa explota, marcando el comienzo de un nuevo capítulo de terror. La historia luego se traslada a una nueva ciudad donde Sidney Prescott ahora vive con su esposo, Mark Evans, quien se desempeña como jefe de policía. Sidney intenta vivir una vida normal con una nueva identidad, lejos de las sombras del pasado. Sin embargo, regresan una serie de misteriosos asesinatos, como si Ghostface nunca hubiera muerto realmente. Esta vez, Ghostface no se limita a cazar víctimas al azar. Se dirige a personas que tienen una relación personal con Sidney, haciéndole darse cuenta de que su pasado no puede borrarse simplemente. Vuelven viejos personajes, incluidos algunos rostros sorprendentes que se creía desaparecidos. Su presencia plantea una gran pregunta: ¿son verdaderos supervivientes o simplemente parte del juego psicológico de Ghostface? La película se vuelve más intensa cuando Sidney tiene que enfrentarse a un dilema: proteger a su familia o encontrarse cara a cara con la figura que ha perseguido su vida durante décadas. La escena culminante presenta a Sidney en un viejo edificio con trampas explosivas, donde Ghostface revela motivos nuevos, más personales y vengativos. La batalla final no se trata solo de sobrevivir, sino también de cerrar el ciclo de terror que comenzó con el primer asesinato en Botsboro. Esa noche, una fuerte lluvia cayó sobre Botsboro. La antigua casa de Stumacher se alza sombría en la oscuridad, ahora alquilada como Airbnb. 2 jóvenes turistas, Alex y Marisa, encienden las cámaras de sus móviles y ríen nerviosamente mientras graban contenidos de terror para un canal de YouTube. Imagínese si Ghostface todavía estuviera deambulando, dijo Alex, destacando el callejón oscuro. Marisa tragó saliva, no es broma. Este lugar se siente como si todavía estuviera vivo. Las luces parpadean. El sonido de pasos crujientes se escuchó desde arriba. Se miraron el uno al otro, tratando de convencerse de que era solo un efecto de casa vieja. Sin embargo, cuando una sombra apareció al final del pasillo, sus risas se convirtieron en gritos. Apareció Ghostface, con el cuchillo brillando en la mano.
La cámara bajó, grabando solo un fragmento de grito antes de que la pantalla se volviera negra. La historia pasa a Sidney Prescott, que ahora vive en un pequeño pueblo con su marido, Mac Evans, y sus 2 hijos. Intenta llevar una vida normal, lejos de su sangriento pasado. Pero la noticia de los asesinatos en Bootsboro lo golpeó nuevamente. En la sala, Mac dijo en tono serio: Sid, esto no es una coincidencia. Alguien quiere hacerte retroceder. Sidney miró por la ventana, la lluvia goteaba sobre el cristal. He vivido a su sombra durante demasiado tiempo. Pero si vuelve, estaré lista. Una serie de asesinatos ocurren en la ciudad de Sidney. Las víctimas no eran personas al azar, sino aquellas que tenían conexiones con el pasado de Sidney, viejos amigos e incluso antiguos compañeros de escuela. Ghostface fue más astuto esta vez, dejando un mensaje en la pared con sangre. Todo esto empezó contigo y terminará contigo. El ambiente en la ciudad se volvió tenso. La policía hace guardia en cada esquina, pero Ghostface siempre está un paso por delante. Sonó el teléfono en la casa de Sidney y se escuchó una voz ronca familiar. Hola, Sidney, ha pasado mucho tiempo desde que tocamos. Sidney finalmente sigue el rastro de Ghostface hasta un antiguo edificio lleno de trampas. Las luces tenues, las paredes cubiertas de grafiti y el sonido de las puertas chirriando se suman a la atmósfera de terror. Ghostface surgió de las sombras, mirándolo con una mirada vengativa. Todo el mundo piensa que eres un héroe. Pero voy a mostrarte quién eres realmente. Se produjo una feroz pelea. Los cuchillos chocaron con las barras de hierro y los gritos resonaron en la habitación vacía. Sidney resultó herido, pero su espíritu no se extinguió. Con el mismo coraje que hace décadas, finalmente logró derrotar a Ghostface. Sin embargo, antes de que le quitaran la máscara, Ghostface susurró: Esto aún no ha terminado, somos más.